Yo soy una persona que acompaña a otras a que descubran quiénes son, que conecten con esa magia interna que cada uno tiene y que eso lo conviertan en el modelo de vida que quieren vivir para vivir una vida plena y feliz. La mayor parte de crisis tienen que ver o con momentos de nuestra vida que necesitan un cambio o con procesos de nuestra vida que no están resueltos. Esa crisis, a la que casi nadie le presta atención porque estás a otras cosas, el objetivo que tienes es que tú encuentres tu vocación. Y se repite, es decir, a los 37 hay otra, a los 56 hay otra. Entonces, para mí, lo importante es que la gente entienda que lo que busca la crisis es una mejor versión de ti. ¿Cuáles son los lugares desde donde podemos hacer las cosas? Pues mira, es muy fácil. Tú tienes un bisturí. El que tú mates a alguien o lo sanes depende de la intención que utilices. Un médico y un asesino salvan vidas y matan con lo mismo, que es un cuchillo. ¿Qué es lo que cambia? La intención. Para mí es todo. ¿Para qué estás en este mundo? Lo primero es una decisión. Lo primero es que tomes la decisión de querer hacerlo. Y tú digas, quiero hacer algo más. Mundo Divergente, un podcast de Mara Vime. Lo que quería, para empezar, que todo el mundo tiene que saber aquí en Mundo Divergente es quién es Rubén Dubra. Yo para mí diferencio mucho quién soy de lo que hago, porque muchas veces a la gente le dicen, ¿quién eres? Y dice, yo soy arquitecto o yo soy abogado. Eso es lo que hacemos, ¿no? Una parte de nosotros. Entonces, yo soy una persona que acompaña a otras a que descubran quiénes son y me divierto mucho haciéndolo. Es decir, que conecten con esa magia interna que cada uno tiene, que tiene mucho que ver también con esta parte de niño, y que eso lo conviertan en el modelo de vida que quieren vivir para vivir una vida plena y feliz. Eso es quien yo soy. Y lo que yo hago es formaciones, cursos, consultas, hago muchas cosas. Pero para mí hay que diferenciar mucho quién soy de lo que hago. Es una diferencia que no mucha gente a veces o sí la entiende pero no la aplica en su vida. Totalmente. La diferencia entre quién dices que eres frente a los demás con lo que sueles hacer, eso es lo que tú comentas. Sí. Yo también directamente me pica mucho la curiosidad del tipo de medicina que tú practicas. ¿Qué es la medicina integrativa? ¿En qué consiste? Parece que sea como que englobe muchísimas cosas. Para mí la medicina integrativa, el problema que tiene es como muchas palabras, que se han como o tergiversado mucho o utilizado mucho, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, a la hora de que la gente venga junto mía, Tani es mi mujer, y siempre tenemos un conflicto porque todo el mundo se cree que soy médico por la formación que tengo. Yo de base no soy médico, aunque sí que hablo mucho de medicina y la gente toda con la que me he formado son grandes médicos. Sí. Pero siempre lo explico porque hablo mucha terminología médica, científica, clínica, y eso a veces la gente le confunde mucho, ¿no? Lo bueno que he tenido yo es que me he formado en medicina natural y luego he conocido la medicina alopática, la hospitalaria. Entonces, eso me permite tener un foco de salud natural a la vez que entiendo e integro muchos conceptos de la medicina hospitalaria. Entonces, para mí, la medicina integrativa es la que integra todos los planos de la salud de las personas, que es el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Para mí es la que integra y tiene el foco en esas 4 partes del ser humano. ¿Cuál dirías que es la más importante? Todas. Sin una no Todas, existe porque la otra. esto es como preguntarle a alguien, ¿qué es más importante para ti, un brazo o una pierna? Depende para qué. O sea, las dos son importantes, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser completo. Nosotros tenemos la suerte de que aquí en consulta viene mucha gente que tiene problemas físicos y somos capaces de poder elevar su nivel de conciencia para que pueda entender que hay algo más que su cuerpo físico, pero también vienen muchas personas del índole espiritual y lo que hacemos es bajarlos a la tierra porque están muy en el ser y se olvidan del hacer. Entonces, cuando estás muy en el ser, necesitas entender que hay otros cuerpos también que se necesitan integrar. Entonces, no es un tema de cuál es más importante, sino de lo equilibrados y ordenados que estén entre ellos. Cuando hablamos de espiritualidad, lo que a mí me pasó y lo que ya sabes cómo llegué aquí, ¿cómo comprendemos en qué consiste una crisis existencial? Vale.
Aquí tenemos que entender estos procesos de los que hablamos, estos procesos biológicos del desarrollo del ser humano. Entonces, la mayor parte de crisis tienen que ver o con momentos de nuestra vida que necesitan un cambio o con procesos de nuestra vida que no están resueltos. Y a eso le llamamos ciclos biológicos memorizados. Es decir, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, ¿vale? Yo a los 7 años sufro un abuso. Al doble de la edad, a los 14, tengo mi primera relación de pareja y la primera vez que conecto sexualmente con una persona, digo los 14 por decir algo, ¿vale? Es decir, o no hace falta que sea culmen sexual, pero sí aproximación. De repente me entra una crisis de ansiedad. A los 28, al doble de la edad, tengo un hijo. Y tengo problemas en el parto hasta tal punto de que si no hay una cesárea yo me puedo morir. Madre mía. Esto es un ciclo biológico memorizado. Entonces, a la hora de entender este proceso, yo tengo que entender que a donde tengo que ir es al momento semilla, que son los 7 años. El proceso del abuso que igual no está integrado. El problema es que la gente no es consciente de que estos procesos me hablan de un evento que no está trascendido en el contexto donde se originó. Es decir, en el momento semilla, que se implantó la historia. Eso es un tipo de crisis, ¿vale? Hay más tipos de crisis. Y luego son otras crisis que es que la vida nos tiene preparados para ella para que encontremos algo que está dentro de nosotros. Y aquí entramos, por ejemplo, en las crisis que se llaman de los nodos lunares. Te explico. A los 18 años, 7 meses y 6 días, nosotros tenemos un proceso que se llama nodo lunar, que es que el Sol y la Luna se ponen en las mismas coordenadas que el momento en el que nosotros nacimos. Esa crisis, a la que casi nadie le presta atención porque estás a otras cosas, el objetivo que tiene es que tú encuentres tu vocación, aquello que has venido a hacer. Y se repite cada 17 años, 7 meses, 18 años, perdona, 7 meses y 6 días. Es decir, a los 37 hay otra, a los 56 hay otra. Entonces, para mí lo importante es que la gente entienda que las crisis, el objetivo que tienen son o sanar algo que está sin sanar o integrar algo que está sin integrar. En todo caso, que lo que busca la crisis es una mejor versión de ti. Eso es lo que buscan las crisis. Entonces, el mito este de la crisis de los 40... No es un mito, es una... Es una realidad. Y... Ahí entran dos tipos de crisis, perdona que te corte. Entra la crisis del nodo lunar, la segunda crisis del nodo lunar, que son a los 37 años, que es la crisis de la vocación, y la crisis de los 42, que está relacionado con... Como te he dicho, los ciclos biológicos tienen como es algo lineal. Entonces, a los 21 años nuestro cuerpo físico deja de crecer. 21, 22, me refiero. Cada persona tiene su momento, ¿vale? Sí. Pero igual que de manera genérica, por ejemplo, a las mujeres les viene la regla entre los 10, 14 años, ¿vale? Sí. Pero hay margen, pero más o menos. Pues a los 21 años aproximadamente el cuerpo físico deja de crecer. Ya nuestros órganos ya no siguen creciendo, nuestros músculos, ligamentos, tendones, huesos ya no siguen creciendo, ¿sí? Entonces, en cuanto el cuerpo físico deja de crecer, el cuerpo anímico, es decir, nuestra parte más emocional, es quien toma el control. Pues a los 42 años lo que ocurre es que el cuerpo anímico deja de crecer y quien entra es el cuerpo espiritual. Es decir, el mundo espiritual entra dentro de la persona de una manera mucho más profunda y por eso se producen unas crisis muy grandes en las personas, porque no entienden qué tiene que ver con esa crisis espiritual, entienden lo que sienten. Entonces, es que yo no me siento igual con mi pareja, es que no me siento igual en el trabajo, es que no sé qué me pasa. Y lo dejan todo muchas veces. Dejan el trabajo, dejan la pareja, dejan... Y aunque a veces el movimiento te invita a hacer un cambio profundo que puede provocar esas consecuencias, eso es como si tú, por ejemplo, imagínate, tienes una herida que está infectada de pus en el fondo, ¿vale?
y simplemente te la lavas. Dices, no, lavándome la herida ya va a pasar. No, si tú tienes una herida profunda y tienes pus dentro, va a estar infectándose constantemente. Entonces, estas crisis lo que buscan es que lo entendamos y que crezcamos como seres. Hablan de nuestra vida, el crecimiento de nuestra vida. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente para poder encontrar la salida en ese momento de nuestra vida que tan crítico? Mira, eso es algo muy individual, cada persona tiene su propio camino. Pero el problema es que para mí cuando hablamos de espiritualidad, muchas personas lo alinean con temas relacionados con yoga o con y a veces sí es así. Pero nosotros somos occidentales, me refiero. Los orientales tienen una conexión muy fácil con determinados procesos de ese estilo ya por sus caderas. Las caderas de los orientales están muy orientadas, están muy diseñadas para la meditación. El occidental es más africano, somos más de tierra. Entonces, la conexión con la mayor parte de gente que provenimos así somos latinos, tenemos más esta parte, la espiritualidad es más a través de la acción. Es decir, el espíritu se muestra muy bien cuando tú actúas. Por ejemplo, si ahora salimos a la calle y una persona se cae en la calle, ¿tú qué haces? Corriendo a ayudarla a levantarse. Eso es un acto de espiritualidad. Si tú vas por la calle y de repente ves un jardín donde hay flores que huelen y su olor te llama la atención y te conecta y te lleva a un lugar donde tú has tenido muy buenas experiencias y te has sentido feliz y has sentido que estabas compartiendo con la gente, eso es un acto de espiritualidad. Me refiero, la espiritualidad no solo es una parte de ascendidos, no, eso es un tipo de espiritualidad, ni estar meditando en una montaña. Yo para mí, cuando estoy dando una conferencia, una formación, un curso, una terapia, yo estoy en conexión con esa espiritualidad. Es decir, ¿por qué? Porque estoy en conexión con mi verdadero yo, con quién soy y con la persona que he venido a ser aquí. Entonces, a veces es más fácil, a veces es mucho más fácil. El espíritu se expresa a través de acciones, a través de actos, a través de quién uno es en el mundo y de lo que comparte con los demás. Es más fácil, desde mi punto de vista, claro. ¿Quieres decir que hay que ir hacia el camino del autoconocimiento, autoconocerse en esta etapa? La biología nos lleva hacia ahí todo el rato. De hecho, si tú te fijas, el cuerpo físico con el tiempo va menguando, es decir, se va achicando un poquito más, ¿no? Pero hay otras partes dentro del ser humano que son mucho más grandes. Entonces, al principio de la vida pasa al revés, nuestro cuerpo físico tiene como una esfera muy, muy grande y estamos como menos conectados con ese para qué de las cosas o con esa profundidad de la vida, pero con el paso del tiempo pasa lo contrario. Es decir, nuestro cuerpo físico va menguando y todas estas energías, todas estas partes de nosotros que le importa más desde dónde hago las cosas, que le importa más la conexión con las otras personas, que le importa más el estar una tarde charlando con alguien y disfrutar que estar haciendo otras actividades más del cuerpo físico, todo eso te lo va dando este tipo de proceso. Sí, es muy chulo. Entonces, cuando aprendemos a disfrutar más y a disfrutar del placer, realmente nos autoconocemos y somos más plenos y más felices. El tema del placer es un tema un poco complicado y te explico por qué. Porque hay que diferenciar la gratificación instantánea del placer que el placer relacionado con lo que yo soy y lo que a mí me hace disfrutar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hoy en día, que estamos mucho en el tema de las redes sociales, bueno, yo particularmente no estoy mucho, estoy empezando ahora a conocerme dentro del mundo de las redes porque siempre he estado hacia adentro, ¿no? Y está guay. Lo hago porque quiero compartir el mensaje al final, porque quiero transmitir y compartir. Sí, lo hago desde ahí. Pero tenemos un problema con eso, que es la gratificación instantánea
del scroll, de los likes. Es decir, eso está generando picos de dopamina constantemente en nuestro cerebro. ¿Te provoca placer? Sí. ¿Es beneficioso? Depende. Te está generando una adicción. Yo creo que no. Entonces, hay que diferenciar ese tipo de placer que te genera dopamina instantánea, que se vuelve adictivo, a un tipo de placer que esté más relacionado con el disfrute. Para mí son cosas diferentes. Tú puedes tener placer por comerte algo que es placentero, pero puedes tener disfrute cocinando algo que luego te comas. Son dos conceptos muy diferentes. Uno está más asociado a estos picos de dopamina, a estos picos rápidos, y eso a nivel cerebral hoy en día es un problemón, porque genera mucha adicción, mucha. Porque igual tú no tienes ningún problema, pero prueba a dejar el móvil 2 semanas y observa qué ocurre en 2 o 3 días. O sea, vas a estar más irritado, vas a estar más ansioso. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a darle a tu cerebro ese pico de dopamina. A nosotros hay una cosa que nos gusta mucho, que es trabajar la voluntad. Entonces, la voluntad consiste en hacer cosas que te conecten primero con quién eres, con la naturaleza también de la vida y de ti, y que te permitan construir algo que sea, que tú disfrutes cuando lo hagas y que te permitas vivir el placer también de disfrutarlo. Entonces, cuando tú te pones a cocinar, imagínate, una comida donde tú has tenido que ir a coger al huerto la comida, has tenido que prepararla y luego la comes. Eso para mí está muy vinculado con lo que sería el placer y el disfrute. Es como más un ritual, para que lo entiendas, que simplemente el pensar en ese placer. Y creo que hoy en día mucha gente se ha desconectado de ese tipo de vida. Claro. Es decir, yo lo veo en la clínica, que es brutal, porque mucha gente tiene enfermedades porque tienen un problema de biorritmos. Es decir, los ritmos de su vida cotidiana están alejados de los ritmos de sus órganos, de su biología. Entonces, es gente que antes de dormir le está metiendo un mogollón de información al cerebro, que está leyendo, y no permite que su cerebro se relaje para dormir. Y que durante la noche haga el trabajo que tiene que hacer no solo para su cerebro, sino también para sus órganos. Y tiene que ver con las cosas que estamos activando constantemente. Entonces, el cerebro es como una máquina. Si tú le das mucho de algo, él lo está registrando. Él no puede entender qué es la realidad o qué no. Muchas veces la entiende a través de lo que nosotros le damos. Entonces, si tú estás viendo una peli de terror y te vas a dormir, el cerebro no entiende que lo que ha visto no es la realidad. O sea, parece una obviedad esto que estoy diciendo y mucha gente ni siquiera se lo cuestionará. Pero es que cuando tú estás viendo algo, el cerebro no distingue si eso que estás viendo es real o no es real. ¿Sí? No. Y la gente dirá, joder, pero yo sé lo que es real y lo que no. Ya. ¿Por qué? No te está ocurriendo, con lo cual mucha parte de tus sentidos, mucha parte sensorial no la está experimentando. Pero nunca te ha pasado de estar viendo una peli que te estás emocionando con lo que ocurre. Totalmente, que Porque conectas con... el cerebro no distingue entre esto real y esto imaginario. De hecho, hay un experimento muy chulo que se hizo con chimpancés para entender cómo funciona el cerebro humano. Entonces, estaban haciendo una investigación con chimpancés y en un momento donde pararon de hacerla, los chimpancés, un chimpancé cogió, un investigador cogió un trozo de comida y se lo llevó a la boca y el chimpancé que estaba monitorizado se le activó el área cerebral como si lo estuviera comiendo. Madre mía. Eso se llama neuronas espejo. Es como aprende el ser humano. Los niños aprenden por neuronas espejo. De hecho, es muy interesante porque los niños que tienen autismo no tienen neuronas espejo. Tienen otro funcionamiento. Son divergentes. Efectivamente. Entonces, las neuronas espejo lo que nos permite es imitar, es simular. Claro. Y cuando nosotros estamos viendo algo, en el cerebro se registran muchas partes de
no es exactamente como si nos estuviera ocurriendo, pero hay muchas partes que lo registran. Y a la hora de dormir, cuando nos vamos a dormir con algo negativo, eso queda grabado en nuestro cerebro. Es súper importante, entonces, ¿tú qué recomiendas antes de la rutina del sueño perfecta para que... Yo lo que opino, lo que creo es que cada persona se tiene que conocer. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos varios negocios, uno es la clínica. Y siempre digo, la clínica, por ejemplo, Cenatur, el objetivo que tiene es que la gente vuelva a reconectar con su salud. Es decir, vuelva a tener el control de su salud. La gente de antes, de hace 50 o 60 años, sabía lo que tenía que hacer para estar sana. Con esto no estoy diciendo que la gente no tenga que ir al médico, indudablemente, claro que tiene que ir al médico, pero me refiero, la gente de antes sabía cómo sanarse, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que tomar, lo que no. Y yo una de las cosas que intento es que la gente se conozca y conozca sus biorritmos. Para mí es muy importante esto, es decir, que cada persona sepa lo que le va bien y lo que no. Para mí eso es la clave. ¿A qué te refieres con biorritmo? Los biorritmos es, mira, cada órgano tiene unos horarios en el día donde están más activados o más desconectados. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de insomnio, no es lo mismo que yo me cueste conciliar el sueño, que es un problema de conciliación, ahí es donde funciona muy bien la melatonina, ¿sí? Tiene que ver, ¿por qué? Porque es un inductor del sueño. Cuando hay problema a ese nivel, normalmente es un trastorno digestivo, porque las horas en las que tú tienes que inducir el sueño están relacionados mucho con problemas, con temas metabólicos y digestivos. Bien. Si tú te despiertas entre la 1 y 3 de la mañana, hora real, ¿vale? Porque aquí con el cambio de horario que hacemos un desfase, ¿vale? Pero hora real. Lo que ocurre es que hay un problema a nivel de metabolización hepática. Y luego, si es de 3 a 5 de la mañana, normalmente está relacionado con un problema a nivel de un duelo que no está hecho correctamente. Un proceso de duelo, un proceso... En mi caso, relacionado con eso, yo me suelo despertar sobre las 3:30, es un tema de duelo. 5 de la mañana. Exacto. Cambiando de tema, sobre lo que es un shock que nosotros recibimos tras un trauma, o sea, un shock postraumático, ¿cómo lo definirías? Mira, es muy fácil. Todo lo que experimentamos, absolutamente todo, el ser humano lo registra a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel inconsciente. Todo. Es decir, desde que tú te vayas a tomar un café a un restaurante, a un bar, y digas, este café me gusta, este café no me gusta. Sencillo, ¿verdad? Vale, pues lo que ocurre es, yo voy a un lugar a tomar algo y digo, ay, esto que he tomado no me ha gustado. Eso registra una emoción, ¿verdad? Tampoco hace falta que sea asco, no me refiero de algo que no te ha gustado. Pues igual está un poco amargo el café. Vale. Esa emoción se genera en el sistema límbico del cerebro, ¿sí? Y en el sistema límbico tú tienes el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, ¿sí? Que lo que hace es registrar toda esa información y queda grabada. Vale. Pues a través del tálamo y el hipotálamo, lo que ocurre es que la emoción va directamente a nuestro neocórtex para que tú le des una racionalización a esa emoción. Y tú digas, ¿esto me gusta o esto no me gusta? Vale. Cuando hay un shock, lo que ocurre es que el cerebro está registrando todo lo que ocurre y en el momento que hay un shock, tú no puedes gestionar la emoción. Es decir, la emoción se vuelve muy densa para pasar por el tubo del tálamo y el hipotálamo. Con lo cual, se queda anclada en la parte inconsciente y se puede quedar anclada en la parte psíquica, en la parte corporal o en la parte emocional directamente. Es decir, se queda anclada a varios niveles. Entonces se genera un anclaje psicosomático, donde la emoción no puede ser expresada y se queda reprimida. ¿Por qué? Porque no hay una solución satisfactoria en ese momento. Es decir, para que tú lo entiendas, tú no tienes respuesta. No hay una respuesta en ese momento. Entonces, aunque la haya después, si en ese momento fue lo suficientemente impactante para ti, tú no la puedes gestionar. Es decir, no puedes hacer ese proceso
donde tú la puedes explicar de una manera liberadora, se queda reprimida. Eso es un anclaje psicosomático. ¿Y el anclaje en algún momento puedes ir adentrándote en él, ir a buscarlo y desbloquearlo? Hay muchas técnicas. ¿Cuáles podrías...? Mira, depende de dónde se haya generado el anclaje y depende de la manera en la que la persona necesite liberarlo. Por ejemplo, hay una manera de trabajarlo que es a través de una terapia corporal. Hay muchas. Las terapias corporales son brutales. ¿Por qué? Porque hay veces que la persona no está en disposición de poder expresar aquello que le ocurre. Entonces, en el cuerpo queda registrado, queda grabado. Sí. Y queda grabado a muchos niveles y unos son una cosa que se llaman corazas, ¿vale? No son exactamente los chakras, ¿vale? Pero son corazas. Esto se trabaja con un concepto que se llama vegetoterapia caracteroanalítica. Tiene un nombre un poquito complejo. Vegetoterapia. Es de William Reich. Entonces, Sí. es de terapia bioenergética. Entonces, lo que se hace es liberar la coraza donde está bloqueado el trauma. Entonces, cada persona puede tener esos anclajes a nivel orgánicos en una coraza. Entonces, la coraza lo que hace es bloquearla, es como guardarla. Es como, vale, tú necesitas continuar con tu vida, ¿vale? Porque no te puedes quedar anclado en ese pasado a nivel físico. Entonces, yo te voy a guardar esto aquí para que tú puedas continuar con tu vida, pero no te olvides que está ahí. Entonces, a lo largo de la vida se va manifestando eso, en lo que llamamos ciclos. Puede estar manifestado o bien por un tema de tiempo o bien por un tema de estímulos. Ejemplo, yo tengo un accidente de coche. Entonces, en ese accidente de coche, cuando yo tengo el impacto, yo tengo un anclaje, porque la emoción es muy densa y yo no sé qué me va a pasar. Bien. En ese momento que yo no sea consciente, se queda registrado todo lo que ocurre, todo lo que oigo, todo lo que veo si estoy viendo algo, cómo me siento, los olores. Vale. Imagínate que cuando voy, tengo el golpe y de repente alguien empieza a gritar, se ha golpeado, es decir, hay un grito, ¿vale? De una mujer. Hay el golpe, hay un frenazo, se escucha el ruido, hay una bocina. Estás describiendo totalmente mi accidente. Ah, sí. Recién, o sea, lo estás describiendo tal cual, el que Claro. hace una semana, justamente. En el momento en el que yo paso por la calle y de repente escucho un frenazo, una bocina, alguien gritando, ¿qué crees que me va a pasar? Pues que lo voy a revivir todo y se me va a acelerar todo, ¿sabes? El corazón, voy a sentir ganas de llorar o O de ansiedad, escapar o de correr. escapar. Eso es un engrama. Esto es un shock postrauma. Es decir, lo que hay que ver es qué ocurrió en la situación donde yo viví este proceso y sobre todo, y esta es la clave, qué necesidad no fue resuelta en aquel momento. Esta es la clave. ¿Qué necesidad biológica yo no pude resolver en aquel momento? Y se quedó anclado en el hipocampo, en la amígdala, es decir, en toda esta parte de toda la estructura del sistema límbico se quedó bloqueado, se quedó reprimido. Y eso luego afecta a eso a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel corporal. Es que de un shock que te ocurre a nivel físico, cuando tienes un accidente, cuando se produce una crisis, todo lo físico se puede curar con fármacos o con... Puede ser. Claro, pero el anclaje es muy difícil que la persona se dé cuenta de que lo tiene ahí o de que reaccione de esa manera cada vez que vuelva a revivirlo y acuda a la persona adecuada. Hay muchas, ya te digo, hay muchísimas herramientas, hay un montón. Creo que cada persona tiene que encontrar la suya. O sea, ir probando. Sobre todo escuchar, porque yo puedo intentar liberarlo a través de terapia hablada. Ajá. Es una posibilidad. Claro, por eso, psicólogo... Sí, es una posibilidad. Es el que, pues eso, el que te acompaña y que hablándolo lo puedes... Sí. Luego, sí que es verdad que sobre todo cuando hay un trauma potente,
los psicofármacos es algo que baja mucho esta tensión, baja mucho la presión, ¿no? Y a veces es necesario porque el nivel de la persona es tan alto, y te lo está diciendo una persona que se dedica a la medicina natural, ¿vale? Exacto. Pero es que para mí, a mí lo que me importa es que la persona esté sana, o sea, me refiero. Entonces, yo hay mucha gente que le digo, oye, mira, antes de que yo te vea, vamos a hacer una analítica, vamos a hacer... ¿Por qué? Pues necesitamos ver valores, o necesitamos... Viene mucha gente, una de mis especialidades es psiquiatría, a mí me encanta la psiquiatría. Pero hay que tener en cuenta que a veces la persona, si está muy disociada, necesita bajar esa disociación. Y para eso a veces se necesita un psicofármaco porque es algo que rebaja mucho toda esa presión. Bueno, no digo a largo plazo, pero a veces en corto plazo con un trauma muy potente es necesario. En un momento adecuado es necesario. Baja mucho la presión. Sí. Eso está bien. Pero la persona tiene que ir al momento semilla donde se provocó ese trauma. Y ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vas a abrir un melón en el que la persona necesita sostén. Y igual, claro, estamos hablando de melones que hay gente que lleva 40 o 50 años con ellos. Entonces, 40 o 50 años con una vida condicionada por algo que ocurrió en un momento, tiene mucha miga, ¿eh? Tiene mucha leria. Pero, si se hace de una manera correcta, funcional, ordenada, equilibrada, respetuosa, se consiguen cosas muy bestias, muy impresionantes. Pero se tiene que hacer de una manera como muy ordenada y entendiendo muy bien qué fue lo que esa persona en ese momento no pudo integrar. Es decir, qué fue lo que hizo que esa persona se quedara allí. ¿Sí? Por ejemplo, yo trato a mucha gente con procesos de abusos, muchísimo, desde hace mucho tiempo. El conflicto de la mayor parte de personas que han sido abusadas, obviamente tiene que ver, claro, con la persona que los abusó, eso desde luego, claro, hay una implicación. Pero la emoción oculta, reprimida, tiene que ver con las personas que no los protegieron. Tiene Es decir, sentido. Con la persona que tenía que haber estado en ese momento para que yo no viviera eso. ¿Sabes? El padre, la madre, yo qué sé. E igual el padre y la madre estaban en otro lugar y ni podían estar, pero es que el inconsciente de las personas funciona de manera muy diferente, no funciona de una manera lógica, funciona de una manera biológica. Y es, si tú eres el encargado de protegerme, yo quería que tú estuvieras aquí para que esto no ocurriera. Y es importante desmitificar la parte de quién tiene la culpa. Es que no tienen nada, entiéndeme. Sí. No es que no tenga nadie la culpa, obviamente hay cosas que no se deben hacer, pero me refiero que no es una cuestión de culpabilidad, es una cuestión de observar cuál fue la emoción que quedó reprimida para que yo la pueda liberar y pueda continuar con mi vida de una manera sana. Las técnicas también para sanar un trauma que pueden ser efectivas, como por ejemplo la que yo estoy llevando a cabo, que es la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura y en qué nos puede beneficiar para...? Mira, la acupuntura es un mundo, es un mundazo, es algo increíble lo que hace. Mira, es una parte de la medicina china que tiene 4 fases. Tiene la fitoterapia, tiene el qigong o el qigong, que no es yoga, vale, la gente lo confunde. Yo lo hice. El qigong es impresionante. Tiene la practiqué. alimentación, farmacopea, y luego tiene la acupuntura. Entonces, la acupuntura, la diferencia sobre todo, porque las bases son muy parecidas, que son yin, yang y 5 elementos, la interrelación que hay entre los órganos entre sí. La diferencia en la acupuntura es que trabaja a través de algo que se llaman meridianos. Los meridianos de acupuntura, para que lo entiendas, son como canales de circulación que van por todo el cuerpo, como si fueran, no es como venas y arterias, ¿vale? Pero para que lo entiendas. Sí. Son canales de circulación donde pasa la energía del cuerpo. Entonces, cada meridiano luego se integra dentro de un órgano o de partes del cuerpo, cerebro, útero. Entonces lo que hacen es que todo lo que está bloqueado o en exceso o en defecto tenga una mejor circulación. Es como de alguna manera si tú pudieras quitar todo lo que está obstruyendo las cosas para que circulen. Entonces, a nivel de un trauma, lo que hace la medicina china es brutal, es maravilloso. Y es,
toda esta parte que está bloqueada en el sistema límbico, que no puede pasar por el tálamo y el hipotálamo para que nosotros le demos una explicación y liberemos esa emoción que está anclada, la acupuntura lo que hace es trabajar las emociones que lo están bloqueando para relativizar el proceso emocional, descender toda la carga que lleva y que pueda pasar por ese conducto y nosotros podamos liberar la emoción, es lo que hace. Es cargar, es liberar toda la tensión que hay acumulada. Por eso cuando tú sabes dónde poner las agujas, y yo lo he vivido en mis propias carnes, enseguida pues se produce una sensación de desahogo y de que todo fluye mejor. Es eso. Y sí que es verdad que ahora que está muy de moda el tema de la neuroacupuntura, la acupuntura científica, y es maravilloso, está genial. Sí. Claro, tú ves que determinados puntos cuando los pones ya estimulan serotonina, dopamina, es decir, hay un estudio científico que demuestra. Y eso lo ves muy fácil, por ejemplo, con técnicas como la inducción al parto. Yo a Tania, por ejemplo, le induje el parto. Entonces, poniendo determinados puntos, tú estimulas los niveles de oxitocina para provocar el parto sin que ocurra nada químico. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando tú pones ¿se dicen agujas? Sí, perdón la ignorancia, las agujas de lo que es en el lóbulo de la oreja o detrás de la oreja, ¿qué estás induciendo ahí o qué estás queriendo? ¿Aquí? Sí. Vale, mira, detrás de la oreja está muy relacionado, tiene que ver con temas de sueño. Lo que hace es, por un lado, estimular endorfinas, ¿sí? Y por otro lado, lo que estás haciendo, depende de lo que tú quieras tratar, ¿vale? Total. Pero todas las agujas de por sí, cuando las pones, las de acupuntura, estimulan endorfinas. Y luego lo que estás haciendo es rebajar los niveles del sistema simpático. Eso por un lado. Y Una luego, preguntita, perdona que te interrumpa. Siempre hablamos de sistema simpático y parasimpático y me gustaría que nos pudieras explicar Fácil. realmente, porque es que yo ando perdidísima con ese tema. Forman parte del sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, lo voy a explicar fácil. El sistema simpático es el acelerador, el sistema parasimpático es el freno. Ule, así, muy es entendible. sencillo. Genial. Es decir, el sistema simpático está relacionado con accionar, moverse, y el parasimpático es la calma, es la tranquilidad. Ule. Entonces, es fácil. Uno acelera, otro frena. Vale. Entonces, si yo estoy en una situación donde viene un león detrás de mí, ¿cuál necesitaré tener activado? El simpático. Si yo estoy comiendo tranquilamente, ¿cuál necesitaré? El parasimpático. El parasimpático. Es sencillo. Uh-huh. No podría extender mucho, pero para explicarlo sencillo es esto. Es lo que quería porque... Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces nuestro sistema simpático está acelerado de por sí. Claro. Entonces, lo que ocurre es conciliación de sueño, sistemas metabólicos. Dicen, es que esto es estrés. Vale, y cuando miras está el sistema simpático muy elevado. Hay que ver por qué. Hay que ver por qué la persona siente que está en alerta o activado. Y ahí volvemos un poquito también lo que hablamos del tema de las pantallas. Activa el simpático una barbaridad. Lo activa una barbaridad. Le hace pensar que está despierto. Es decir, cuando tú estás de noche viendo una pantalla, tu sistema simpático está pensando, son las 2 de la tarde. Lo sé. Porque estoy activado. Sí. La información que tú me estás dando es que yo tengo que estar despierto. Entonces, claro, a la hora de querer reposar, claro, esto no es le doy un clic y ya está. Es un proceso de tiempo. Un proceso. ¿Sí? Igual que cuando nos despertamos, es un proceso de tiempo. ¿Sí? Sí. Tú no te despiertas y te pones ya a correr, a no ser que ocurra una situación donde tengas que hacerlo. Totalmente. Pero necesitas un tiempo de activación. Entonces, tiene que ver con este proceso de cómo se activa y no. Y en el lóbulo, exacto, es que en el lóbulo tiene mucha tela. ¿Sí? Porque el lóbulo en auriculomedicina es un tipo no es medicina. Mira, hay que diferenciar entre auriculoterapia y auriculomedicina. Pero bueno, tampoco me voy a poner a explicar. Es interesante, cuéntanos. La auriculomedicina es francesa, la auriculoterapia es más china, es oriental. Uh-huh. Ahí hay un poco de divergencia entre unos y otros. Pero básicamente, si tú te fijas, la oreja es como un feto al revés. Es decir, esto es como un feto al revés. Tenemos la cabecita, tenemos toda la zona de estructura y tenemos los órganos por dentro. Entonces, la zona del aurículo trabaja mucho a nivel craneal y cerebral. Y de hecho,
se utiliza mucho para trabajar traumas psíquicos. Es decir, cuando hay un impacto, hay un trauma que se queda grabado a nivel psíquico. Se trabaja mucho desde esta zonita de aquí. En concreto hay una zona a este nivel que se le llama el área de los sonidos, que es cuando el trauma queda grabado a nivel auditivo, cuando se le queda anclado en la parte sensorial a la persona auditiva. Cuando vienen, pues eso, lo de un accidente con Cuando el queda bloqueado ese claxon, nivel, con gritos, con oír el agua venir, por ejemplo, sí, en nuestro caso. efectivamente. Entonces ahí se queda anclado a nivel del área de los sentidos, del área sensorial, y hay que desbloquearlo desde el área sensorial. Normalmente siempre hay un área desde donde la persona lo tiene más anclado. Es decir, hay gente que se le queda anclado más en la parte cinestésica, otra más visual, auditiva, aunque se queda grabado todo, pero normalmente siempre hay un área donde se queda más ancladito. Yo, para que la gente entienda, el área cinestésica... El cuerpo, ¿Cuál es? el sentir. El sentir. Es la parte del sentir del cuerpo, es la parte de lo que yo siento, lo que yo percibo, lo corporal, para que lo entiendas. Mucha gente divergente tiene más desarrollado el lado cinestético. Claro, ahí es que habría que entenderlo desde un punto de vista de cómo ha integrado la información esa persona en su vida. Y te explico por qué. Nosotros cuando nacemos tenemos que desarrollar una cosa que se llaman reflejos primitivos. El reflejo el de la caída, por ejemplo, el reflejo del tacto, el de succión. Eso se integra en los primeros meses de vida. Normalmente lo que yo he observado en personas que tienen ese tipo de dificultad está relacionado con que muchos de esos reflejos no se han integrado correctamente. Y de hecho hasta los 12 años es algo que es como que lo primero en trabajar. A partir de los 12 años casi que se convierte en algo más secundario. Pero tiene mucho que ver con que esas personas no han podido integrar bien estos reflejos, ¿sí?, que hacen que luego percibamos la realidad de una manera determinada. Es decir, nos altera en la percepción que tenemos del mundo externo y en cómo nos sentimos, en cómo vemos a los demás. Yo me he encontrado muchísima gente que tenía muchísimos problemas de aprendizaje. Hemos trabajado reflejos primitivos a través de varias técnicas, pero se trabaja mucho también a través de temas visuales. Y a partir de ahí su cerebro se ha recolocado y ha empezado a entender que aprendía de una manera diferente. Entonces, yo esto lo he visto muchísimo en gente que es, por ejemplo, muy cinestésica, pero en la escuela ha tenido que aprender a ser visual. Es que eso le ha pasado a todo el mundo y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado una barbaridad. Es decir, a mí me ha pasado algo muy, muy peculiar en ese aspecto, porque, y de hecho cuando voy a los institutos o a las universidades es algo que enseño. ¿Cuál es el principal canal de recepción que tú tienes de la vida, de la información, de lo que estás percibiendo a tu alrededor? Hay varios, ¿no? O sea, de hecho, hay 12 sentidos, no voy a entrar ahí, que es un tema muy largo, pero a nivel de integración somos visuales, auditivos o cinestésicos, corporales. Sentir. Sí, del sentir. Entonces, yo soy hipercinestésico, es decir, soy una persona que conecto muy fácil con la gente. Yo también, yo soy hipercinética. Entonces, en el colegio, todo era visual y auditivo. Porque las personas que a mí me enseñaban no me transmitían nada, porque bueno, pues me coincidió así, ¿no? Había algún profesor, pero de manera genérica no tenían esa conexión y claro, está bien. Entonces, claro, yo suspendía mucho, la gente... Es decir, hoy, de hecho, si llega a estar hoy en día, yo estaría hipermedicado. Entonces, en aquel momento no se llevaba tanto el tema de medicar, simplemente decían, bueno, igual no están listos como los demás. Porque, claro, suspendía, repetí curso 2 veces, yo me sentía como era el tonto de la clase, ¿no? Y cuando empecé a conocerme más, dije, hostia, que yo tengo una manera súper diferente de aprender. Entonces,
Cuando tenía que aprender historias, te hablo con 15, 16 años, después de haber repetido ya 2 veces, yo entendí que mi manera de aprender era a través de lo que me transmitían los demás. Entonces, en historia, me ponía a ver documentales de lo que tenía que estudiar, de la gente a la que les había ocurrido eso. Claro. Conectaba con lo que realmente estaba ocurriendo y como era muy buen escritor, escribía muy bien, hacía unos exámenes súper diferentes. Y eso a los profes les gustaba mucho, porque era como, es que me estás contando lo que le pasó a esa gente. Y yo, claro. Era como un storytelling diferente. Sin duda. Te lo conectabas. Entonces, yo no estudio, nunca he estudiado, y recuerdo, y lo puedo hacer, es decir, se me da bien, pero no es la manera en la que yo integro la información. Yo tampoco, yo no puedo memorizar algo, yo tengo que como que pensar en algo que me ocurrió, anclarlo Haces así. asociaciones. Exactamente, hacer asociaciones y luego a partir de ahí... No, yo tengo mucha facilidad también para memorizar, porque de hecho cuando voy a dar conferencias, congresos, tengo que memorizar mucho, pero sobre todo me quedo con la parte más de lo que percibo, de lo que siento y de lo que quiero transmitir, que es lo más importante. Eso es muy importante a la hora de hablar en público o al hablar con otra persona. En realidad es no pensar lo que estás diciendo, sino sentirlo en realidad. Es que yo ahora, por ejemplo, estoy hablando contigo, pero estoy pensando, o sea, no estoy pensando, estoy conectándome con todas las personas que van a ver esto. Exacto. Entonces es muy diferente, no tiene nada que ver, porque lo que yo estoy contando ni siquiera es lo que a mí me parece, es lo que creo que a ellos les va a beneficiar más. Eso es lo que hace un comunicador. Es decir, centrarse en lo que ellos quieren, no en lo que tú tienes que decir. Exactamente, tú ya no importa, sino que te estás centrando en la información que les va a ser más útil. En lo que les va a ayudar más, ¿sabes? En que les puede ayudar más. Eso es lo que es. Cuando eres comunicador de base, o bueno, en mi caso orador, lo que buscas es crear un impacto en la vida de esas personas. Entonces a mí me pasa muchas veces, claro, pasa de manera natural, te das cuenta con el tiempo, de que igual estoy dando una conferencia o explicando algo y alguien me llama y me dice, oye, has dicho eso y eso me ha cambiado la vida. Y yo, me alegro mucho, porque aparte te refuerza también, ¿no? lo que estás haciendo. Pero sobre todo creo que tiene que ver con el lugar desde donde cada uno lo hace, ¿sabes? Es como... Siempre dices eso y es una cosa que me gustaría... El lugar desde donde hacemos las cosas... Es la clave. ¿Cuáles son los lugares desde donde podemos hacer las cosas? Pues mira, es muy fácil. Tú tienes un bisturí. El que tú mates a alguien o lo sanes depende de la intención que utilices. Siempre entendiendo que sepas cómo usarlo, me refiero. Un médico y un asesino salvan vidas y matan con lo mismo, que es un cuchillo. Claro. ¿Qué es lo que cambia? La intención. Para mí es todo. O sea, para mí lo que cambia es la intención, ¿sabes? De cuál es la intención que yo tengo. O sea, cuando propusimos hacer este podcast, ¿cuál es la intención? La intención es que mucha gente pueda ver su vida de manera diferente. Puede entender que hay otro tipo de vida esperándolos. Esta es la intención. Es el para qué de Mundo Divergente. Es el para qué. Es que eso es lo más importante. Yo cuando trabajo con empresas, lo más importante es el para qué. Cuando acompaño a gente que encuentre su propósito, es el para qué. Es que es la base, es que es lo que hace que todo cambie. Y yo siempre lo hago desde siempre me escucho desde dónde lo estoy haciendo. O sea, ¿cuál es el lugar? Entendiendo que todos tenemos nuestras luces, nuestras sombras, todos tenemos un ego, a todos nos dicen cosas que nos tocan las narices, o sea, eso es así. Pero ¿desde dónde estoy actuando yo? ¿Cuál es el lugar desde donde lo hago? Y una vez que lo tengo claro es, ¿decido actuar desde ahí o decido cambiarlo? Entonces, ¿para qué es? Para mí hace unos escasos minutos estábamos hablando de este tema y hay veces que mucha gente vivimos estresados de cosas que tenemos que hacer y cosas que nos obligamos nos exigimos a nosotros mismos tanto que al final perdemos esa esencia de desde dónde queremos hacerlo. Nos desconectamos y vamos en piloto automático. Mira, hay dos frases que sin darnos cuenta las decimos a diario y que son las cuerdas que atan tu libertad. Y es,
tengo que y debo de. Me pasa. Cuando uno dice tengo que o debo de, está en un mandato. Y aunque sea lo más maravilloso que va a hacer, hay una parte detrás que lo vive con cierta rigidez. Entonces, el tengo que habla de que cuando decimos tengo que y debo de, normalmente están relacionados con creencias. Es decir, con algo que ya está estipulado antes ni siquiera de que nosotros pensemos en lo que queremos hacer. ¿Las creencias limitantes o no? Las creencias Creencias- que tú tengas desde niño, Es ¿no? que creencias tenemos todos, me refiero. No podemos vivir sin creencias, igual que no podemos vivir sin valores. Lo importante de las creencias no es que estén o no, van a estar, me refiero. Todos necesitamos pisar un suelo. Lo importante es, esas creencias son funcionales o disfuncionales. Y da igual si tienes razón o no tienes razón, me refiero. Es que tengo razón en esto. Genial. La razón que tienes te acerca más al lugar donde quieres estar o te aleja. Si te aleja, no es funcional. Aunque tengas toda la razón del mundo. O sea, yo es algo que siempre explico. Eso hay que apuntarlo. Es que es necesario entenderlo. Es que es eso, es esencial. Las creencias las tenemos todos. Simplemente cuestionate si son funcionales, te acercan al lugar a donde quieres llegar o no. Y es que da igual que tengas razón. O sea, todas las personas que se acercan a mí me quieren hacer daño. Y tú dices, es una creencia, y de repente se acerca una persona, la toca y le hace daño. ¿Ves cómo tengo razón? La tienes toda. La pregunta ¿es la razón que quieres tener o quieres tener otra? Si quieres tener otra, hay que chequearte de dónde nace esa creencia. ¿Cuál es la creencia raíz o la creencia madre que activa todo esto? Y ahí te vas a... Hablando de creencias raíces o desde la semilla, como tú hablas, tengo mucha curiosidad y me pica la curiosidad en las prácticas de hipnosis. Sí. ¿La hipnosis puede llegar a Sí. indagar tan hacia adentro? Y tanto que sí. Mira, la hipnosis al final es crear un estado alterado de conciencia, pero ojo, vamos a matizar, ¿vale? ¿Nunca te ha pasado de ir mismo en el coche, conduciendo, y de decir, hostia, ¿ya he llegado aquí? O sea, ¿ya he llegado al lugar de que quería llegar? Pues claro que me ha pasado. O, hostia, ¿cuánto tiempo llevo aquí en el coche? Me refiero, estamos en estados hipnóticos permanentemente. Permanentemente. La hipnosis es un estado natural de la gente. Simplemente que la herramienta de la hipnosis llevado a la parte clínica lo que hace es aprovechar esos estados que tenemos permanentemente, ahora que tú acabas de tener uno. Sí. Por ejemplo, cuando hacemos esto, ¿Sí? estamos rompiendo patrón. Si yo ahí te meto una sugestión, entras en hipnosis. Automáticamente, aunque no lo sepas. Entras en ese estado, que es un estado de bajada. Entonces, cuando tú lo haces de la manera adecuada y ordenándolo hacia el lugar correcto, la persona entra en determinados niveles de profundidad que la vigilia no está acostumbrado a hacer. Pero para que lo entiendas, es un estado muy parecido eso cuando estás como en duerme-vela, Sí. hablamos de una hipnosis un poquito profunda, ¿vale? Vale. Y lo único que hace es que tú tengas acceso a recuerdos, situaciones donde tienes una atención focalizada. Eres mucho más preciso a la hora de poder atender a los detalles. Sí. Imagínate, ahora estamos aquí y yo te digo, ¿de qué color es el corazón que está aquí? Rojo. Perfecto. Tienes atención focalizada. Vale, pues la hipnosis es como si dentro de 2 años hiciéramos una regresión y tú vieras el corazón como lo estás viendo ahora. Eso es lo que hace. ¿Podríamos regresar al momento en que lo que hablábamos antes tuvimos un anclaje negativo por un shock, de un claro. trauma? Sí se puede. Yo te soy sincero, la mayor parte de veces, mira, la manera en la que yo trabajo es intentar el máximo beneficio con la mínima incomodidad. Es Ya, decir, lo sé. porque la persona ya ha vivido un trauma, ya ha estado fastidiada, ya lo ha pasado muy mal. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Es necesario? Depende. Hay algunos traumas que sí es necesario
yo intento hacerlo de otra manera más funcional y te explico por qué. Si yo soy capaz de ver dónde está la emoción y cuál es el anclaje que está impidiendo que esa emoción se libere, si lo puedo hacer sin que tú tengas que ir allí y volver a revivir eso, Claro, porque será mucho sufrimiento otra vez. ¿para qué lo voy a hacer? Claro. A veces es necesario, sí. ¿Es una herramienta que funciona? Brutal. Yo con el paso del tiempo, bueno, es muy fácil ver dónde está la historia. Entonces, a mí lo que me importa es que la persona libera eso que lo tiene anclado, que lo tiene preso en ese lugar. Entonces, si la gente lo necesita a través de la hipnosis, lo hago. Pero la mayor parte de veces, con una conversación como estamos teniendo, vamos a la emoción, está ahí, anclaje, liberamos la emoción. Listo. Y tan fácil. Yo, Bueno, y tan fácil. No, y tan fácil, digo, que lo dices así como tan fácil que luego no es. Depende, mira, sí que es verdad que hemos tenido casos donde ha sido como magia, sí que es verdad, porque una vez que se libera la emoción ya está, y otros hay que trabajarlos más. Pero para que lo entiendas, el contexto es ese. Yo, en ese momento cuando has acabado de tocar el tema de la hipnosis, yo cuando pienso en hipnosis, pienso en péndulos y en que te tienes que concentrar en algo o que alguien te hace Atención focalizada. así y te hace directamente Eso es un tipo de trance que se llama es trance instantáneo. Vale, cuando ocurre eso te vuelvo a decir, aprovechamos las micro rupturas que hay en la mente consciente de las personas. Es decir, imagínate que yo te digo, mira allí, eso es una micro ruptura. O sea, tú acabas de cambiar el patrón. Si cuando yo te tengo tu atención focalizada ahí, yo te doy una sugestión, tú cambias, tu estado cambia. Entonces, si es lo suficientemente fuerte como para provocarte la ruptura, yo ya te tengo en inducción. Eso no es hipnosis. La inducción no es hipnosis. La hipnosis es cuando tú profundizas. Lo otro simplemente es una ruptura de patrón, que se llama. Yo te digo, mira allí y te hago una ruptura de patrón con algo, que puede ser un tirón de mano o gente porque ya ha entrado muchas veces, puede decir, duérmete, me refiero. Hay muchas maneras. Pero simplemente es entender que es aprovechar los cambios de estado de las personas donde bajan un poquito su nivel de conciencia. Qué maravilla. Y eso es parpadeando, es que es casi a cada segundo, ¿eh? O sea, me refiero. Entonces, alguien que controle mucho en ese nivel, le es muy fácil provocar un estado de ese estilo. O hay otro patrón que es por la repetición. Repetición. Entonces, tú, por ejemplo, le pones a alguien un péndulo, mira el péndulo, va a llegar un momento, tus ojos se van cerrando. ¿Pero por qué? Joder, si yo te tengo 5 minutos mirando un péndulo, se te van a gastar los ojos. ¿Por qué? Porque al final el ojo pues te va a decir, estoy cansado, necesito parpadear un poco. Vale, pues en el momento en el que tú le vas metiendo sugestiones, tus ojos pesan y el cerebro dice, sí, claro que me pesan, ¿cómo no me van a pesar los ojos? Estás más relajado, sí, claro, si me estoy quedando así, me estoy quedando dormido, ¿sabes? Pero entonces, cuando yo diga cierra los ojos, entonces tú vas a decir, claro que los quiero cerrar, pero porque los tengo muy cansados. Es que ese es el mito, o sea, de la práctica que siempre hemos visto. Ya, bueno, eso es... Y de que el péndulo hacía como... Claro, pero ¿por qué? Porque tú simplemente lo que estás haciendo es siguiendo unas indicaciones que te está dando, en este caso, el hipnólogo, para conseguir un fin último. Pero es que lo importante de eso no es lo siguiente. Cuando yo trabajo con alguien en hipnosis, el objetivo no es que yo te hipnotice a ti. El objetivo es que tú aprendas a entrar en estado hipnótico tú sola. O sea, esto no es un reto de voy a ver si soy capaz. No. Vamos a ver si entre los dos podemos conseguir que tú entres en un trance para conseguir un objetivo que tenemos. Es así. Hay mucha gente que dice que, bueno, que hipnotiza y hay gente que ha intentado que le hipnoticen y no lo consiguen. Normal, claro. Porque es normal. Si el cerebro está en simpaticotonía, es muy complicado. Si el cerebro está simpático, si tú tienes detrás un león, ¿tú te crees que tú... Duérmete? Sí, duérmete, sí. Y que me coma el león. No, hay que entender los estados en los que están las personas. Por eso, claro, cuando hacemos trabajo de hipnosis, miramos también de qué manera la persona puede entrar más fácilmente. Pero hay que desmitificar el rollo de que el hipnólogo tiene que hipnotizar a la persona, no. Total, eso es lo que... Tiene que enseñar cómo la persona puede bajar a encontrar un estado en donde pueda tener
una atención focalizada más grande a la hora de resolver un problema. Dicho lo cual, ¿se puede hacer hipnosis instantánea de la que ves en espectáculo? Sí, claro que se puede. Pero el objetivo siempre es el mismo. Es decir, ver qué puedes resolver con esta herramienta, que en este caso es la hipnosis. Es como si tú, por ejemplo, vas a junto a una persona y dices, ¿me puedo poner agujas? Sí, le pones agujas, pum, 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 y no se los pones ni en puntos de acupuntura. ¿De qué le vale? No vale de nada. ¿Me has puesto agujas? ¿Te ha cambiado algo? No ha cambiado nada. No vale de nada, me refiero. Claro. Hay muchas terapias que tú practicas naturales o de bioemoción, de bioemociones, como se dice. Sí. Que practica, o sea, que tienen que ver con las bioemociones, Sí. como la acupuntura, la hipnosis y habías dicho la aero... No, esa es la de la hipnosis. Sí. ¿Y la de la acupuntura que tú habías dicho del lóbulo? La auriculomedicina, sí, es muy buena. En trauma es guay. Pero yo, te soy honesto, la mayor parte hago un montón, ¿vale? Pero la mayor parte de veces, trabajando bien acupuntura y sobre todo dialogando con la persona, escuchando a la persona, sintiendo a la persona, es que ya ves dónde está la emoción. Entonces, la vas orientando. Yo a través de la palabra soluciono mucho. Entonces, pues normal, porque directamente tú ya estás transmitiendo, estás sintiendo, estás conectando con la persona y directamente encima tu voz, la verdad es que es muy hipnótica. Yo cuando estoy hablando contigo también se me pasa el tiempo como... Eso es... Una persona hipnótica es cuando estás con ella y pasa el tiempo y no te has dado ni cuenta. Mira, eso tiene que ver mucho con a dónde llegan los mensajes de la persona. Es decir, yo cuando hablo con una persona siempre digo, yo hablo a 3 niveles. Uno para que me entienda, lógicamente. Otro para provocarle algo, es decir, a nivel emocional para que la persona sienta algo. ¿Sí? Y el otro, normalmente, esto sobre todo lo hago en consulta, es para que la persona se le muevan y se le rompan patrones sin que sepamos, sin que la otra persona sepa que esta semilla que estamos plantando va a brotar algún día y le va a cambiar la vida. Entonces, no importa, de hecho se hace mucho, por ejemplo, en un tipo de hipnosis que es la ericksoniana. Entonces, la hipnosis conversacional, que es la que yo más hago, es, yo te voy a hablar estos 3 niveles y van a cambiar cosas en ti que tú no vas a saber que tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero mi objetivo tampoco es que lo sepas, es que lo cambie, ¿sabes? Entonces, cuando tú hablas de esa manera, la persona se le están moviendo cosas que no sabe que se le están moviendo y no sabe muchas veces por qué. Eso es porque has tocado partes del inconsciente de la persona que no conoce que tiene. Y eso provoca muchos procesos, provoca un cambio interno en la persona. ¿Cómo lo sabes? Pues, por ejemplo, como te está pasando a ti ahora, que te estás dando cuenta de que está ocurriendo y estás teniendo un cambio de coloración en la cara. Es fisiológico. Sabes que estás moviendo cosas internamente en la otra persona. Entonces, este estado en el que estás tú es un estado hipnótico, donde la persona está en un trance y tienes que ser muy delicado, tienes que ser como un cirujano con las palabras que utilizas, porque la persona está en una frecuencia cerebral más baja. Toda su información está pasando por debajo, no está pasando por su parte consciente, está pasando por su parte más inconsciente. Entonces, si tú colocas muy bien las palabras que utilizas, esta persona va a integrar una información desde su parte inconsciente que se va luego a ir manifestando a su parte emocional y a su parte consciente y va a crear nuevas realidades. Es un arte, ¿eh? Tú eres un crack en eso, porque yo recuerdo que cuando hicimos las primeras consultas, el ejercicio que hicimos sobre los roles y sobre las posiciones desde las que actuamos, yo me quedé sorprendida y desde ahí también cambió totalmente mi realidad y cambió totalmente mi rumbo. Eso tiene que ver mucho con entender lo que te dije antes, desde dónde actúa cada persona. Sí. Entonces, cada persona tenemos unos espacios guardados
que están vinculados con esta parte inconsciente nuestra que no sabemos que está. Es decir, la parte inconsciente es algo que no sabemos que tenemos, por eso es inconsciente. Entonces, si tú logras acceder a esa información y logras colocar las piezas en el lugar adecuado, se va a moldear la vida de la persona. La mayor parte de veces se moldea sin que la persona sea consciente. Simplemente algo que tú le dijiste o algo que ocurrió tardará el tiempo que necesite cada persona. Puede ser un día, un mes, un año o 10, no lo sé. Va a cambiar su realidad, va a cambiar su mundo. Entonces, a veces sí que es verdad que cuando quieres hacer cosas concretas necesitas dar inputs, es decir, necesitas dar trabajos más concretos y específicos para que la persona sea consciente y lo vea. A veces es así. El ejercicio que hicimos fue de PNL, programación neurolingüística. Simplemente es un cambio perceptivo que se llama, para ver dónde está colocado cada persona. ¿Y es posible reprogramar nuestra mente y hacer que cambiemos totalmente? Claro, es que yo es lo que busco con la gente con la que trabajo. Directamente. Sí, me refiero. Una de las personas con las que me he formado y que es uno de los médicos más top del mundo es Joe Dispenza, y él lo hace a través sobre todo de la meditación. A mí la meditación la he hecho retiros budistas, Lo que pasa es que a mí, yo soy una persona que me gusta mucho divertirme y reconozco que la meditación me es útil, pero no me divierte. Así como hay gente que le encanta, a mí pues, no me divierte. Pero cuando tú entiendes cómo funciona el cerebro, entiendes la plasticidad que tiene y entiendes que las conexiones neurológicas que creamos y generamos son infinitas, son ilimitadas. Es que no tienen límite. Entonces, el crecimiento que una persona puede tener es que es ilimitado, o sea, es algo increíble. Entonces, claro que no es que podamos, es que debemos el reprogramar no solo nuestra mente, sino algo que para mí es muy importante y es la identidad. Me refiero, muy poca gente se cuestiona. Mucha gente se cuestiona el decir, no me va bien la vida, o tengo estas emociones que no me gustan, estos sentimientos, pero muy poca gente se cuestiona cuál es mi identidad en la vida. Y te pongo un ejemplo. En una formación que estamos creando de emprender desde el propósito de vida, en un onboarding, una sesión inicial, ve un chico que de la formación le digo, ¿cuánto ganas actualmente? 500 euros al mes. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto te gustaría? Y me dice, yo soy muy ambicioso. Le dije, vale, no importa. 100.000, ¿vale? ¿Está bien? También. Está perfecto. Sí. Y yo le digo, bien, tú ahora ganas 500 y quieres ganar 100.000. Yo nunca veo, una de las características que a mí me definen es que nunca veo nada imposible. Que yo creo que todo es posible. Porque he visto cosas a lo largo de mi vida que jamás hubiera pensado ver. Entonces, esto es muy fácil. Si yo antes creía que esto no podía existir y he visto que existe, pues quizás hay muchas cosas que yo ahora mismo desconozco, me abro a entender que hay cosas que yo no conozco, ¿sí? Porque la vida me ha traído muchas experiencias de ese estilo. Entonces, creo que todo es posible, sinceramente. Yo también. Entonces, yo le he dicho, vale, está bien. No le pregunté, ¿qué vas a hacer para pasar de ganar 500 euros a 100.000? Porque esa es la pregunta lógica. Le pregunté, ¿en quién te vas a convertir para aportar al mundo lo suficiente para que pases de ganar 500 a 100.000? ¿En qué persona te vas a convertir? ¿Qué le vas a dar al mundo? ¿En qué se va a beneficiar el resto de personas con lo que tú vas a crear, producto o servicio? ¿Entiendes la diferencia del matiz? Claro. Porque entonces no ganas dinero, te conviertes en otra persona. Esta es la historia, es lo que la gente no entiende. Entonces, todo el mundo, mucha gente quiere ganar más dinero y se pregunta cómo. La pregunta no es cómo. La pregunta es en quién me tengo que convertir yo para pasar de donde estoy a lo que quiero ganar. ¿Qué tengo que desarrollar? ¿Qué capacidades, habilidades? ¿Qué mentalidad? ¿Qué le tengo que dar al mundo? ¿Sí? Porque el que tú ganes 1.000.000 de euros no te hace millonario. Claro. El que tú te conviertas en una persona que haciendo algo
aprendiendo algo, desarrollando algo, gane 1.000.000 de euros y lo puedas replicar si te hace millonario. Ese es el matiz. ¿Te puedes ganar 1.000.000 de euros jugando a la lotería? ¿Eres millonario? No, tienes millones. Ahí está Es la muy diferencia. Te conviertes en alguien millonario cuando tú has tenido una transformación, has aprendido algo que puedes replicar. Entonces eres millonario, porque lo puedes replicar una y otra vez. Y sobre todo, en quién te has convertido en ese camino, que es para mí lo importante. O sea, entonces es súper importante saber el sentido de nuestra vida. O sea, Es que para mí es la base. Para mí es la base. Y aparte, ya no solo porque te haga más feliz y porque le des algo a la gente único. Es porque te vuelvo a decir, la vida no se ha preparado para ello. Para eso aparecen las crisis de los nodos lunares. Para que vengamos a hacer lo que somos. La gente se ha olvidado de quién es. ¿y cuál es la pregunta que te tienes que hacer para responder a eso? Hazme la pregunta de otra manera. A ver si puedo responderlo mejor. ¿Qué tienes que preguntarte a ti mismo para saber para qué estás en este mundo? Lo primero es una decisión. Lo primero es que tomes la decisión de querer hacerlo. Y ahí se empiezan a abrir respuestas. Exactamente, es verdad. Lo primero es que tú lo decisión. decidas. Que tú lo decidas. Que tú digas, quiero hacer algo más. Pero vuelvo a decir, la pirámide de Maslow, las necesidades básicas, o sea, es que todo nos lleva a que cuando vamos cubriendo etapas, la etapa de la trascendencia es la parte alta. Para mí, que llevo 13 ediciones con lo que hicimos este fin de semana, más de 500 personas acompañadas a eso. Y bueno, y miles, porque he ido a universidades, un montón de sitios. No sé. Para mí la pregunta es, igual que en una empresa, tú tienes que cuestionarte para que funcione la empresa, que hay algo más grande que yo, que es la empresa. Y te lo digo yo, que en mis empresas hay algo más grande que yo. La marca de Rubén Dubra, para mí, lo hablamos Tania y yo, no soy yo. Es otra historia. Zen Nature es otra historia, no soy yo, ni Tania. Es que tú entiendas que hay algo más grande que tú, que viene, aparte de disfrutar, a poder aportar al mundo algo que necesita. O sea, para mí esa es la clave. Entonces es contribuir desde el amor, sería el propósito que todo el mundo tendría que aspirar. Bueno, no lo sé, he visto de todo. He visto personas que su manera de vivir en propósito es casi más ermitaña. He visto de todo. Pero estaban conectados con que había algo más grande que ellos. Es decir, que la clave siempre es entender que si tú estás construyendo una catedral, tú puedes quejarte porque estás al sol con 20 grados o 25, quemándote la espalda. Digo 20-25 porque aquí 20-25 hace mucho calor. Allí abajo no, aquí sí. Deshidratado, tal. Tú puedes quejarte diciendo, este trabajo no me gusta, no vale para nada, porque fíjate, vamos a estar aquí 20 años currando para que ni siquiera veamos esto terminado. O puedes decir, Dios, qué suerte tengo que toda la mañana me estoy levantando a crear algo más grande que yo que va a perdurar para siempre. Son maneras muy diferentes de entender el mundo. Verlo, totalmente. Completamente diferente. La manera en la que lo mires va a crear tu realidad. Uno se quejará y dirá, la vida que tengo. Y el otro dirá, Dios, qué suerte tengo que estoy creando algo más grande que yo. Algo más grande de lo que yo podría hacer jamás solo. Es otra historia, no tiene que ver con algo simplemente que podamos ver con los ojos. ¿Cómo podemos estar en paz con nosotros mismos entonces? Y dejar de... Wow, de es una pregunta muy grande esa. Yo estoy en paz cuando estoy aportando valor a los demás. Lo mismo. Tiene que ver con el propósito y con... No, eso soy yo. Sí. Eh, Es una pregunta muy personal y que cada uno te... Sobre todo porque el concepto de la paz para cada uno es diferente. Me refiero, para unas personas la paz puede ser recoger animales que están, Claro. ¿sabes? Que están abandonados. Sí, sí. Para otro puede ser estar jugando con su hijo.
Para otro puede ser dar de comer a las personas. No lo sé. O sea, no lo sé. Sí que ayudan mucho los estados de coherencia. Es decir, Exactamente. de hacer lo que... de pensar, sentir, hacer y coger esa línea en el mismo camino, ¿no? De que lo que pienso, lo que digo y lo que hago esté alineado. Coherencia de vida y coherencia emocional, ¿no? Coherencia en general. Coherencia. Sí, A mí me parece que eso también... de estar alineado con quien eres. Ahí creo que tienen mucho peso los valores. Es decir, el que los valores de nuestra vida los tengamos muy claros. De hecho, en las empresas lo más importante son los valores. O sea, la mayor parte de empresas a donde yo voy a trabajar tienen problema cuando sus valores, los motivos por los que se crearon la empresa, la visión, los valores, no están alineados con lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Porque es muy bonito decir, esta empresa lo que quiere es la unión de las personas, ¿no? Vale, y tú vas y los trabajadores ni se hablan entre sí. No va a funcionar la empresa, va a tener problemas en las ventas. Porque no está alineado, está en incoherencia total. Y las personas funcionamos igual. O sea, yo no puedo tener un valor de querer, de ser amoroso y estar tratando mal a mi pareja, a mi hijo, a mis padres. Es que pero es que me va a repercutir en mi vida, en mi salud, en mis negocios, me va a repercutir en todo. Porque hay algo que nosotros explicamos mucho, que es que el cuerpo humano es muy sensible a la incoherencia. Tú no te puedes engañar. A mí me pasa, yo si no hago algo que está en coherencia con lo que yo soy, enseguida me siento súper incómoda. No, ya no es que No te puedo, sientas. o sea, Es que te va a aparecer algo, te va a aparecer un síntoma, te va a aparecer un problema, te va a aparecer una dificultad. Es que es así. Y la clave para mí es escucharse y decir, vale, voy a ser coherente conmigo, voy a actuar desde quien yo soy, siempre respetando obviamente a los demás, ¿no? Yo soy una persona que intento respetar mucho a todo el mundo. Pero a mí el primero, yo soy todo el mundo también, soy una parte del mundo. Entonces tiene que ser para mí este vínculo, ¿no? De intentar ser lo más coherente que uno pueda con su vida. Dentro de que es que en la vida ocurren cosas. Entonces, nunca puedes dejar que la vida te sorprenda o que no te ocurran cosas malas, pero cómo reaccionamos ante ellas y sobre todo desde dónde lo hacemos, como tú dices, la coherencia. Y las decisiones que tomemos. Yo veo personas que llevan una vida desastrosa, infeliz, por algo que les ocurrió hace 50 años. Que sí, que a veces hay situaciones muy complicadas. Pero, tío, 50 años en una situación que ocurrió en un segundo, aunque sea muy complicada, ¿eh? Si es que eso es tirar una vida. Es tirar una vida a la basura. Entonces, claro, obviamente las otras personas que están del otro lado dirán, ya, pero es que tú no sabes lo que me ha pasado a mí. Y tienes razón. La pregunta es la de antes. ¿Esa es la razón que quieres tener o no? Simplemente es esa pregunta, es una decisión. Y luego entender que las decisiones es lo que nos cambia al final y la toma la acción ante esas decisiones. Porque ¿cuánta gente no dice, vale, quiero cambiar de vida? Vale. ¿Y qué vas a hacer con eso? Se levantan todos los días y siguen haciendo lo mismo. Hay que tomar decisiones y acción. Es que si no, no te va a cambiar nada. Vivir un poquito en la incertidumbre, ¿no? de lo que va a pasar y cambiar totalmente de la seguridad a eso, Es que ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuanto más me relaciono, me expongo, me voy teniendo más éxitos en mi vida, más seguridad tengo. Totalmente. O sea, ocurre al revés. ¿Sabes? Es decir, cuanto más me expongo y más cosas hago diferentes, conozco gente nueva, tengo más relaciones, tengo más capacidades a todos los niveles y eso me da más seguridad. Es decir, el que yo gane más dinero, conozca más gente, hace que pueda tener más seguridad en algunos ámbitos. Entonces, hasta esa necesidad se cubre. Lo que pasa es que aparecen también determinados procesos que son los miedos
Y es súper curioso, yo lo hablaba este fin de semana, digo, el ser humano a lo que más le tiene miedo es a dos cosas. Primera, a la muerte, y segunda, a los cambios. Totalmente. Que es lo único que es inevitable en la vida. Lo único. O sea, todo lo demás no lo sabemos. Pero lo único que es inevitable es que nos vamos a morir y que día a día nuestra vida está cambiando. Celularmente hay miles de millones de células que cambian. Cada 6 años se mueren todas las células de nuestro cuerpo y renacen. Cada 6 años. Wow. O sea, es brutal. Entonces, si todo eso cambia, nosotros tenemos que cambiar con ello. No podemos ser la misma persona cuando tenemos 20 que cuando tenemos 30. Somos una persona diferente. Yo no suelo recordar muchas citas, pero que escuché una vez que decías que si estabas en el mismo punto desde hace 6 meses es que no habías avanzado lo suficiente en tu vida o... Ahora hay que ver los casos. Hay que ver los casos, pero que en general que tienes que ir evolucionando e intentar progresar y no estar en el mismo punto por estar más acomodado siempre e intentar superar. Es que es el desarrollo humano. Es decir, nosotros somos seres evolutivos. Entonces, una persona no puede no avanzar. Avanzas hacia adelante o hacia atrás. Es decir, tú no puedes quedarte estático biológicamente. Físicamente sí, pero esto es muy fácil. Tú intenta quedarte quieto en el mismo sitio, en la misma posición durante 2 días. Te caes. Pues sí. Te caes. ¿Por qué? Porque el sistema linfático no va a poder sostener todo lo que está ocurriendo. Entonces, nuestra vida es así. Nuestra vida es así. Lo problema es que, te vuelvo a decir, mucha gente se ha enfocado en, es que yo no puedo, es que no soy capaz. Y esto, entiéndeme, no es un tema de coaching. Yo soy coach también, pero no. Mi enfoque no es desde ahí. Es desde, encuentra algo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que ni todos los miedos que tengas te puedan frenar. Eso es lo que... O sea, para mí es eso. Es decir, todos tenemos miedos. Todos. Yo tengo miedos que le pasen cosas a mi mujer, a mi hijo. Claro, todos tenemos miedos, todos. Entonces, no pretendas que no estén, sino que tengas algo tan grande como para que merezca la pena trascender esos miedos. Me pasa. Eso es la clave eso para es mí. Lo que me ha hecho dar los pasos que he dado hasta ahora, incluso el empezar este podcast. O sea, aunque hay 1000 dudas, hay 1000 miedos, pero hay algo más grande que yo, que para mí es compartir con todo el mundo personas como tú, que son súper mega valiosas y que me siento súper agradecida y súper afortunada de haberte encontrado y de que hayas aparecido en mi vida. Y no te puedo, no sé, expresar con palabras el agradecimiento que tengo hacia ti con todo lo que he aprendido gracias a ti en esta charla que hemos tenido y en nuestras sesiones anteriores. Así que así ha pasado el tiempo volando. Pues sí, yo no sé ni qué es. Y lo he disfrutado y he aprendido muchísimo. Y seguro que los espectadores y los oyentes lo habrán hecho. O sea, estoy súper convencida. Ojalá. Y nada, espero que lo hayas disfrutado. Un montón. Yo sobre todo lo que espero es que le sea útil a la gente. O sea, Claro, eso es lo que buscamos. que realmente esto la gente lo pueda ver como algo que diga, hostia, es que en mi vida igual puede haber una vueltita de tuerca que todavía ni siquiera he visto, ¿sabes? Que ni siquiera he entendido, que ni siquiera sé que está. Pero está, siempre hay una vueltita que podemos dar para hacerla mejor y si no es para nosotros solo, porque nuestra vida está bien, para otras personas. Para mí es la base. Te agradezco enormemente por compartir este tiempo y este espacio conmigo. Gracias a ti, Mara, de verdad. 1000 gracias de corazón. Y familia, 1000 besos y recordar siempre que vuestros sueños siempre sean más grandes que vuestros miedos. Nos vemos en la próxima.